¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de el Liverpool, de la caída que ha tenido este equipo esta temporada, de varias cosas, varios temas interesantes, como por ejemplo lo que prometía este equipo a inicio de temporada, también jugadores que no están rindiendo al nivel que se esperaba y la caída que ha tenido el equipo en cuanto al juego, en cuanto a la identidad y en cuanto a todo lo que significaba el Liverpool a finales de la temporada pasada. Pero antes de comenzar, solo quería recordarte que puedes suscribirte, activar la campanita si no quieres perderte ninguno de los siguientes videos. Y sin más que decir, comenzamos con el video del día de hoy. Y bueno, gente, para empezar el video quiero comentar un poquito lo que prometía este equipo al inicio de temporada. Vamos a empezar hablando por ahí, ya que este equipo de Liverpool, recordemos, venía de ser campeón de la Premier League pasada con un paso que, a ver, si no fue, no podemos decirlo fue fácil, pero fue un paso un poco más tranquilo el que tuvo la temporada pasada de Liverpool en la Premier. Tuvieron mucha más regularidad, fue un equipo que venía y pintaba para volver a repetir el título. De hecho, no se descarta. Realmente yo creo que en noviembre no se ganan las ligas y no se descartaría que el Liverpool pueda regresar, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante porque el Liverpool tiene que cambiar mucho si quiere volver a ser un contendiente serio para la Premier League esta temporada, lo cual ya lo veo bastante difícil. Pero volviendo al tema, es un equipo que, como recordamos, venía de ser campeón de la Premier League pasada. Realmente no entiendo cómo llegó a estar en el punto que está el día de hoy. Obviamente hay cosas y pasos dentro del camino que tuvo el Liverpool de la temporada pasada a esta que obviamente lo marcaron, como salidas de algunos jugadores, pérdida de algunas piezas importantes en su equipo, pero el Liverpool pintaba muy bien, pintaba para ser ese equipo que se postularía nuevamente al título, el principal candidato a llevarse la Premier League esta temporada, cosa que hasta el momento y desde la jornada número 1 no ha podido ser. Y era un equipo que igual pintaba como para ser un contendiente claro a la Champions League esta temporada. Comento y vuelvo a decir, por lo visto el año pasado es que se especuló con todo esto. Obviamente de ahí pasan cosas en el tramo de la pretemporada. De hecho también pintaba mucho para eso porque recordemos que el Liverpool ni siquiera jugó el Mundial de Clubes, que fue un campeonato que se disputó a mitad de año. Y el Liverpool no lo disputó, entonces para bien o para mal podíamos pensar que era un equipo que venía un poco más descansado, que venía con las pilas recargadas, con jugadores muy prometedores como pueden ser fichajes muy importantes. En este caso hablamos directamente ya de Hugo Ekitike, de Alexander Isak, de Jeremy Frimpong, de Milos Kerkez, y eran jugadores que pintaban para venir a reforzar ciertas áreas del campo muy puntuales y que Liverpool necesitaba tener en esas posiciones para poder reforzar ciertas áreas que obviamente sufrieron bajas muy importantes. Todos sabemos lo que para Liverpool también significó la pérdida de un jugador muy importante como lo era Diogo Jota. Y aquí pues quiero tocar el tema con el máximo respeto, la máxima delicadeza, porque sé que es un tema que no era algo planeado para nada, era un tema que de por sí sorprendió al mundo del fútbol, sorprendió a todos, a todo el mundo realmente, la pérdida de un jugador que realmente aportaba mucho al equipo, más allá de decir, bueno, es triste por el tema de lo que le pasó, que es por lo que principalmente es triste, pero también por lo futbolístico, que Liverpool perdió una pieza muy clave y yo creo que no sería válido también excusar que la temporada está yendo de esta manera por el suceso que pasó, que sí es un golpe muy duro, más para un grupo que se veía que era muy unido y que a partir de esto obviamente sufre un golpe emocional muy fuerte. Pero también hay que decirlo, o sea, deportivamente el equipo no ha estado a la altura. Como les digo, sufrieron bajas muy importantes, esta quizá la más importante de todas, por un tema de que no te dejó solo futbolísticamente mal, sino emocionalmente también te dejó mal a muchos de los jugadores y pudo afectarles mucho de cara al inicio de esta nueva temporada. El Liverpool, como decía anteriormente, prometía mucho y ha prometido mucho al inicio de la temporada. Si bien es cierto, no ha tenido la temporada que se ha esperado, yo creo que el rendimiento ha sido mucho peor de lo que se tendría que haber esperado si el equipo hubiera sufrido una baja de calidad. Yo creo que no se esperaba tampoco hablar de tipo resultados como el que se dio recientemente contra el PSV, un resultado que yo creo que nadie veía venir, sobre todo sabiendo que el Liverpool en Anfield le ganó al Real Madrid en esta misma Champions League. Entonces es muy interesante también hablar de ese tema. Y también tenemos que hablar un poquito para entender el contexto y por qué el Liverpool ha ido a la picada, ha ido a la caída y ha estado muy mal los últimos par de meses. Los últimos 3 meses quizá ha tenido un rendimiento mucho más
irregular que la temporada pasada, y esto se debe a las rotaciones, ya que es un equipo que, a ver, sí trajo nuevos fichajes y obviamente eso condiciona mucho también las piezas que tenés que mover dentro del esquema y todo. Pero también ha tenido y ha sufrido muchas bajas en el sentido de que ha tenido muchos lesionados y ha tenido poca respuesta desde el banco. O si bien, aunque tenga un poquito más de profundidad en ciertas áreas del campo, al tener tanta irregularidad es un equipo que se ve afectado desde todos los puntos. Es un equipo que realmente yo lo he visto muy perdido dentro de la cancha. Un equipo que no termina de despertar, no termina de tener y de encontrar las piezas que terminen de darle ese juego que está buscando Arne Slot. Yo creo que es un equipo que se ha sentido muy perdido dentro de la cancha, ha tenido muchos planteamientos diferentes. Por darles un ejemplo, hemos visto partidos donde Gravenberch y McAllister, que para mí tendrían que ser el doble 5 titular de Liverpool, ha estado en la banca porque por ahí te pone, en algún momento ha puesto hasta Szoboszlai de contención, y es un tema un poco raro. Yo creo que de hecho hemos visto también a Curtis Jones rotar mucho en el medio campo, y tener también a Florian Wirtz, que termina y no termina de ser una opción clara para el técnico, ya que lo pone y sí, el jugador se ve que tiene muchas ganas, pero no termina de encajar. Sus resultados no son los esperados. Y como les digo, hemos tenido en el medio campo una rotación incansable de gente nueva, de gente que ya estaba en su posición pero que ahora la están modificando de posición. Hemos tenido, como les digo, rotaciones incansables dentro del Liverpool, y eso al final le ha costado a Slot, que no han podido encontrar esa regularidad en una alineación, no han podido definir una alineación, y obviamente eso se está viendo y lo ha visto marcado el equipo a final de cada partido, al final de que los resultados no se dan y demás. Y como les digo, también la defensa ha tenido muchas rotaciones, más sobre todo en las laterales. Ha tenido muchas rotaciones también entre Frimpong, entre Conor Bradley, entre Milos Kerkez y entre Andrew Robertson, que son también los laterales izquierdos o los carrileros izquierdos, que realmente yo creo que aquí es donde hay un punto muy complicado, porque la defensa Van Dijk con AT ha sido una defensa que sí ha sido sólida en algunos tramos. En este tramo de la temporada es una de las peores duplas de centrales, pero no por nombre, no por calidad, porque yo creo que futbolísticamente lo pueden hacer, pero esta vez están teniendo un rendimiento muy triste y que está dejando mucho que desear dentro de la temporada. Y para el Liverpool esto no es bueno, tener a dos centrales que en teoría son top mundiales, tenerlos con la cabeza en otro lado, tenerlos con muchas dudas, tenerlos limitados futbolísticamente, creo que es algo que al final termina afectando mucho. Y también teniendo unos laterales que cambian demasiado, cambian mucho entre los partidos. No podemos decir quién es el lateral derecho titular a día de hoy en el Liverpool. Creo que no nos termina de quedar claro si es Szoboszlai, si es Conor Bradley, si en su momento lo va a llegar a ser Frimpong, o quién va a ser. También el lateral izquierdo no nos queda claro quién es el titular o quién se va a afianzar con la titularidad, si va a ser Robertson, si va a ser Kerkez, que pintaba como para quedarse con ese puesto, pero al final de cuentas hemos visto que Slot lo rota demasiado. Y es un tema complicado también. Creo que las rotaciones es lo que termina de afectar en su mayoría al Liverpool de Slot, porque no termina de afianzar un 11 titular, no termina de definir su 11, y eso al final le está afectando y le está afectando muchísimo. Ahora, para cambiar un poquito de tema, vamos a hablar del tema de los jugadores que están en bajo nivel futbolístico. El bajo nivel de Virgil van Dijk puede deberse un poco también a la edad, o también a que el equipo, bueno, recordemos que Van Dijk estuvo envuelto con toda esta controversia del tema de las renovaciones de contratos, y yo creo que también con AT de momento está en ese limbo de no saber si va a seguir, si se va a quedar, si va a renovar, si se va a ir al... De hecho sonó el Real Madrid, aunque también ya sonó que se bajaron del barco de Konaté por el bajo nivel futbolístico que tiene, y es una dupla central que se vio envuelta en este tema de contratos, de todo este tema, y yo creo que eso también al final y a la larga termina afectándoles futbolísticamente, el no tener claras las cosas, el no saber hacia dónde van, y esto los ha afectado bastante. Son dos jugadores principalmente señalados por los errores que han tenido, por el bajo nivel que han mostrado, y porque se ha visto que futbolísticamente son capaces, lo único que por cosas de la vida, por bajo rendimiento, están demostrando que a día de hoy no son dos centrales de garantías. Ahora, en el medio campo yo creo que no puedo hablar tanto de un bajo nivel futbolístico, aunque pues hay uno que otro que también ha bajado mucho su nivel. Te puedo decir el caso de Ryan Gravenberch. Para mí ha bajado un poco su nivel. Un poco es también no para alarmarnos al nivel de se está quemando todo o algo está pasando, ¿por qué no?
pero Gravenberch ha bajado un poco el nivel a lo que habíamos visto la temporada pasada. ¿Por qué? Por lo mismo, por el tema de rotaciones, porque las rotaciones han afectado a todos y el esquema, el no tener fijos los esquemas, ha cambiado y ha hecho que estos jugadores no terminen de consolidar un nivel, ni McAllister ni Gravenberch, que sí tienen un gran nivel, que se los ve bien, que se los ve quizá del equipo unos de los más centrados en lo que van a hacer, pero al final de cuentas no terminan de poder enganchar y poder conectar esa regularidad debido a esto de que las rotaciones son constantes y depende del rival, cambian los jugadores, cambian los titulares y no pueden crear esa conexión y esa química, digamos, de equipo. Ahora bien, en la delantera, un jugador que se ha visto realmente criticado por todos lados y que la gente dice pues ya dio el viejazo y tal, es Mohamed Salah, un jugador que tiene y hemos visto lo capaz que es, pero solo por darles un ejemplo, el día que jugaron contra el PSV yo vi un tiro de Salah que ese Salah 2018 a 2023, 2024, ese gol te lo metí al ángulo y esta vez la mandó a las nubes. Yo creo que el bajón futbolístico de Salah es muy notorio. Es obviamente la pieza principal tal vez de este tema del bajo rendimiento de Liverpool, porque también si tus estrellas no están bien, tu demás equipo también se ve condicionado, porque a veces el que te salvaba en partidos importantes era Salah y ahora no lo tienes. También podemos decir jugadores como Alexander Isak, que no se termina de adaptar al nuevo estilo de fútbol que está viendo con Slot y que al final de cuentas no está teniendo esa regularidad y de paso no está teniendo y no está encontrando el gol, que es algo que para eso se le pagó al Newcastle, para que llegara Alexander Isak al equipo, para que este equipo pues marcara más goles, ¿me entienden? Justamente también para lo cual el Liverpool se gastó cerca de más de 200 millones creo en dos delanteros, en dos nueves, que fue Ekitike y Alexander Isak, y que de hecho el que le salió más barato entre muchísimas comillas, porque 95 millones no es cosa de nada, Ekitike es el que mejor ha estado reaccionando al planteamiento de Slot, ha tenido un poco más de ganas, se le ve un poco más animado, se le ve con ganas de demostrar que puede quedarse con la titularidad y para mí, a día de hoy, Ekitike tendría que ser el titular, pero también pasa lo mismo, las rotaciones, porque realmente no se termina de definir quién es el 9 titular de Liverpool. Todo el tiempo estamos cambiando entre Isak y entre Ekitike y pues eso hace muy difícil que las cosas terminen andando de la mejor manera. No es como cuando teníamos a un Bobby Firmino que era el centro delantero titular y que así había sido durante varios años. En este caso no se encuentra la regularidad de un 9 que sea el titular y eso al final afecta de gran manera al equipo. Y ni hablar de jugadores como Florian Wirtz, que al final de cuentas se le ve que siempre intenta, se le ve que busca, se le ve que lucha, pero no termina de encontrarse dentro de la cancha. Poco a poco está logrando demostrar un poquito más de ese fútbol que lo caracteriza, pero al final termina siendo algo difícil adaptarse cuando tienes esa presión de decir este costó 10 millones, este costó 100 millones, no es lo mismo que te digan costaste 10 a que costaste 100. Es un tema de que puede que eso le haya afectado también mentalmente al jugador alemán, porque en la selección lo hemos visto que se desenvuelve quizá mucho mejor, obviamente es un esquema diferente, es un planteamiento diferente, jugadores diferentes, pero lo hemos visto más cómodo ahí en los pocos partidos que ha estado que en los muchos que ha jugado con el Liverpool esta temporada. Yo creo que Wirtz tiene que encontrar su regularidad para que el equipo tenga una pieza clave del medio campo que puede ser este jugador alemán que sin duda alguna techo tiene y muchísimo, o sea, está muy alto su techo, pero que también se ha visto limitado por tal vez la condición de decir este costó tantos millones y no sé, y futbolísticamente no se ha terminado de encontrar en Inglaterra, que obviamente también se entiende porque el fútbol inglés no es lo mismo que la Bundesliga, es muy diferente, es un ritmo diferente y pues eso se entiende, pero Wirtz a día de hoy tiene que y tendría que ser de los principales en levantar su nivel si queremos ver un Liverpool mucho mejor. Yo creo que Liverpool tiene que hacer muchas cosas, tiene que empezar a cambiar muchas cosas si quiere pues volver a la senda del triunfo, quiere volver a los caminos que estábamos viendo a finales de la temporada pasada o durante la temporada pasada, que era un equipo que dominaba los partidos. A día de hoy es un equipo que se ve muy limitado técnicamente, con pocos recursos y que le está costando mucho saber qué hacer con la pelota, lo cual al final le está perjudicando y el Liverpool no encuentra y no termina de encontrarse dentro de la cancha. Veremos qué pasa este fin de semana. Tienen un partido interesante contra West Ham y es un partido que el Liverpool tiene para mínimo devolver un poquito la esperanza a sus fans de que pueden hacer las cosas mejor, porque vienen de muchas derrotas consecutivas,
de derrotas muy importantes. Hablemos de derrota contra el City, derrota contra el United, derrotas en Champions League, como lo puede ser esta derrota que tuvo recientemente contra PSV, que nadie esperaba, pero el Liverpool se desconecta de una manera increíble y recibe 4 goles en Anfield también. Ese es otro punto a tocar, que Anfield dejó de ser esa fortaleza que era para Liverpool, el que no perdió en tantos partidos de local en Liga, y en Champions también no le ganaban un partido en Anfield en un par de temporadas. Un equipo que era muy raro que perdiera un partido en Anfield, ahora se está convirtiendo en algo muy constante y eso Slot lo tiene que cambiar. Y para eso también tengo que hablar un poquito de lo que está haciendo Arne Slot, porque al final de cuentas todo esto que vengo comentando a lo largo del video termina siendo su responsabilidad en la mayoría de los casos, por el tema de rotaciones, por el tema de consolidación de un 11 y demás, que yo entiendo que sí, que a veces las piezas cambian mucho debido a lesiones, debido a factores extra que no dependen directamente de él, pero que también de lo que depende dentro de él se ha visto que las respuestas son pocas. Las respuestas que tiene ante a los planteamientos que han presentado los otros equipos, ante los buenos partidos que le han hecho otros equipos, es un entrenador que le ha costado un poquito resolver esas situaciones y eso le está afectando bastante. A ver, y que nadie quite que si este fin de semana no gana, el Liverpool pueda despedir a Arne Slot, que eso era lo que quería comentar como último punto, que si le están haciendo la cama a los jugadores, yo no te puedo decir... Esto realmente sería una falta de profesionalismo, creo que de parte de ellos, porque al final Slot yo creo que es un entrenador que demostró la temporada pasada que puede hacer las cosas. Creo que si el equipo funciona como equipo puede llegar a hacer las cosas bastante bien, pero y obviamente no me cabe ninguna duda que no es eso de que le estén haciendo la camita. Pareciera por momentos, y si es así pues realmente qué triste. O la verdad que es un problema mucho más serio del que estamos hablando, y no es tanto todo futbolístico y todo pues tranquilo, porque también hay cosas que nosotros no vemos, pero yo no creo que sea un tema de que le estén haciendo la cama porque ya quieran que lo echen los jugadores, pero realmente deja mucho que desear ver tanto resultado malo y que el equipo no reacciona, ¿saben? Cuando es un equipo que lo hemos visto y nos hemos dado cuenta que tiene la capacidad de hacer las cosas de mejor manera. Y sin más que decir, solo decirles que realmente es una temporada que pinta para mal, pinta para muy mal si el Liverpool no cambia las cosas y no se pone las pilas para poder darle vuelta a la situación. Pinta para ser una temporada muy gris, cuando al inicio de temporada prometía ser una de las mejores temporadas del equipo, tras haber invertido mucho, que eso también yo sé que no termina de ser parte de la filosofía que había tenido el Liverpool en los últimos años, y por eso también puede ser que se estén dando resultados malos, porque ya se condiciona mucho al equipo, ¿saben? El equipo de las superestrellas no termina de funcionar. Lo hemos visto en el Real Madrid, lo hemos visto en el Paris Saint-Germain, y yo creo que esta vez lo estamos viendo con el Liverpool, pero no tanto por los nombres, sino por las cifras que se manejaron en el mercado y que al final terminan, yo creo, afectando a la plantilla y terminan, no sé qué termina pasando, pero esa fórmula nunca ha quedado demostrado que sea efectiva, y yo no sé por qué los equipos van y se gastan 500 millones cuando toda la vida habían estado sacando jugadores desde casa o trayendo jugadores que en papeles no eran los mejores del mundo, pero que hacían su trabajo bien. Creo que esto lo hemos visto a lo largo del fútbol y no sé por qué se repite. Pero en fin, volviendo al tema y solo para terminar, como les digo, cualquier comentario, cualquier duda o sugerencia que tengan también pueden dejarla en los comentarios, que yo siempre los estoy leyendo y podemos armar ahí un poquito de debate. Y sin más que decir, yo me despido, yo soy Rich, y pues como les digo, pueden suscribirse, activar la campanita y comentar cualquier cosa. Aquí siempre compartimos todo tipo de opiniones de fútbol. Y sin más, gente, yo me despido, yo soy Rich y nos vemos en un siguiente video. Adiós.